Déjame te digo una vez más que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, la vida viene y va. No hay nada nuevo bajo el sol. Intentaste todo logrando mucho, igual vacío está tu corazón. Descubriste que la plata no llenó saciar la sed de tu interior. ¿De qué te sirve tenerlo todo si al final nada te llevarás? ¿De qué aprovecha ganar el mundo si tu alma se pierde sin su paz? No seas necio, escucha este consejo. Vuelve en sí, abre tu corazón. Te va alcanzando el tiempo, toma una decisión. Puede ser tarde si no es hoy. Dios te ama tanto que dio a su Hijo. En una cruz por ti murió. Si crees en Él te da la salvación. Es un regalo, acéptalo. ¿De qué te sirve tenerlo todo si al final nada te llevarás? ¿De qué aprovecha ganar el mundo si tu alma se queda sin su paz? Hay caminos que nos parecen bien, pero al final un laberinto es. Jesucristo es el camino a Dios, el que ande en Él hallará salvación. La 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 la. ¿De qué te sirve tenerlo todo si al final nada te llevarás? ¿De qué aprovecha ganar el mundo si tu alma se pierde sin su paz? La 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 la. La 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 la. Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que por ella, pocos son los que lo hallan. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Estos versículos nos dicen que hay dos puertas, hay dos caminos, uno ancho, uno angosto. Dice que por el camino ancho muchos son los que transitan por él. Por ese camino, dice, lleva a la perdición. Angosto es el camino que lleva a la vida, y dice que pocos son los que encuentran este camino. Oremos para que nosotros
que tenemos el poder de decisión, la libertad de decisión, entremos por esa puerta estrecha y caminemos por ese camino angosto. Señor y Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por este hermoso lugar donde podemos compartir tu palabra. Pongo mi vida en tus manos pidiéndote en el nombre de Jesús que la palabra tuya quede compartir en esta hora, sea de bendición para todas aquellas personas que están en este momento viendo a través de su computadora o a través de su celular, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el propósito, Señor, es, Padre, que conozcan de la palabra de Dios, que la compartan, Señor. Nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio como en este tiempo, Señor, cuando con un clic en nuestra computadora o un toque en nuestro celular, Señor, nuestras vidas pueden ser edificadas a través de tu palabra, y también podemos decirle a aquellos que no te conocen, Padre, que hay un camino, que aunque es estrecho, es posible caminar por él, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Estos versículos nos dicen que solamente hay dos opciones, hay dos caminos. Solamente existen dos, no hay más, no nos presentan más opciones que esta. Nosotros podemos tomar algunas enseñanzas de estos versículos, cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Escogí este hermoso lugar que está aquí en el rancho de fe de mis pastores, el pastor Santos Elías, su esposa Fini, para compartir la palabra, porque aquí, justamente en este lugar, dos caminos se juntan. Un angosto que va a lo que llamamos el campo de la oración, donde ya compartí en una ocasión la palabra de Dios. Y el otro es el camino principal, un poco más amplio. El camino principal, son muchos los que transitan por aquí. Mi pastor, por su trabajo, con su ganado, algunas personas que vienen a veces por leña aquí a este lugar. Pero este camino angosto nos lleva a un lugar muy especial, que es el campo de la oración, un lugar donde podemos ir y estar en comunión con Dios, llevar nuestras peticiones delante de Dios, buscar el favor de Dios, unirnos en oración con otras personas para que Dios siga haciendo su obra en medio de nosotros. Nosotros escogemos por qué camino podemos andar. Esos versículos que leemos en este Evangelio según San Mateo, que está ya casi para finalizar el Sermón del Monte, en el capítulo 7, nos presenta que nosotros tenemos dos opciones a escoger. De esto podemos sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Lo primero en lo que me quiero enfocar es que en relación con el mundo solamente tenemos dos opciones. O estamos en el camino de Dios o no lo estamos. Mucha es la gente que no quiere saber todavía en este tiempo acerca de Dios. Mucha es la gente que cierra sus oídos o cierra sus ojos o se da la media vuelta cuando se le comparte la palabra de Dios. Muchos son los que quieren vivir de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propios anhelos, de acuerdo a sus propios afanes. Muchos son los que dicen, no necesito de Dios. Muchos son los que transitan por ahí. Pero en relación con el mundo, nosotros encontramos otro camino que es más angosto de acuerdo a lo que la Biblia presenta. Por ese camino transitan aquellos que en algún momento en su vida le han dicho al Señor, te necesito, o necesito escuchar tu palabra, o necesito reunirme con algún grupo de personas que me ayuden y me alienten respecto al conocimiento de ti, respecto al conocimiento de tu palabra. Muchos son, o algunos son los que vienen delante de Dios y le dicen, yo quiero andar por ese camino. En ese camino se nos presentan algunas opciones para nosotros. Para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios por ese camino angosto, nosotros tenemos que hacer una profesión de fe. Nosotros necesitamos reconocer que verdaderamente necesitamos a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores, que sin Dios nada podemos hacer,
como la Biblia dice, separados de Dios, nada podemos hacer. Que si nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, por nuestros propios pensamientos, cada vez nos vamos a alejar más de Él. Y si nosotros andamos así, vamos a andar por el camino ancho, pero si queremos andar por ese camino angosto, tenemos que reconocer que le necesitamos. Y ese reconocer no es solamente por una mera necesidad. Nosotros tenemos que ir un poco más allá. Y la palabra de Dios nos dice que para andar por ese camino angosto tenemos que confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos arrepentimos de nuestros pecados y saber que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y entonces nosotros vamos a recibir el don de la vida eterna. Nosotros vamos a recibir la bendición y la promesa de Dios cuando el apóstol Juan escribe en el Evangelio diciendo: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición de Dios para ti. Esa es la bendición de Dios para mí. Ese es el deseo de Dios para toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que toda la gente vaya por el camino ancho que sabe Dios que los lleva a la perdición, que los lleva a una condenación eterna. Dios quiere que todos, en algún momento de nuestra vida, reflexionemos y digamos: yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Esto pudiera parecer algo que no debería Dios de cuestionar sobre nuestra vida. Yo creo que toda persona con un poquito de conciencia, si le preguntas ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Obvio te va a decir al cielo. Si tú le preguntas a una persona ¿qué quieres? ¿Irte por el camino del bien o del mal? La mayoría te va a decir por el camino del bien. Pero en la realidad, en la práctica, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña respecto a estos dos caminos? Les decía, lo primero que quería compartir con ustedes era que en relación con el mundo hay dos caminos: los que buscan a Dios, los que no lo buscan, los que dependen de Él, los que dependen de sus fuerzas y de todas aquellas cosas que en algún momento son muy propias, que les ayudan para decirle a Dios: no te necesito. Cuando nosotros vamos al camino angosto, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a Dios y hacer una profesión de fe para decirle a Jesucristo: entra en mi corazón, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Pero hay algo más respecto a esta posición de en qué camino, por qué camino nosotros vamos a andar. Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llena de ejemplos de estos dos caminos que Dios puso delante de algunos personajes importantes en la Escritura, y Dios les dio la oportunidad de decidir. Y quiero dedicar unos minutos para darte algunos ejemplos para que tú te vayas ubicando y pienses: ¿por qué camino estoy transitando? ¿Realmente estoy en el camino angosto? ¿O tú que en algún momento no habías escuchado de Dios, reflexiones y digas: ¿puedo yo caminar por ese camino angosto? ¿O ya no me puedo regresar y cambiar de camino? Fíjense, en la Escritura nosotros encontramos, les decía, muchos ejemplos de estos dos caminos desde el principio. Si ustedes van al libro de Génesis, en los primeros capítulos, se van a encontrar después del capítulo 3 a dos personajes muy importantes. Uno de estos personajes se llamaba Abel y el otro se llamaba Caín. Fácilmente estos dos personajes podrían representar estos dos caminos. Estos dos personajes le van a presentar una ofrenda a Dios. Y dice la Escritura que Dios se agradó de el sacrificio, de la ofrenda, no sacrificio, sino de la ofrenda que Abel le entregó. Y no se agradó
de la ofrenda de Caín. Y esto ocasionó gran molestia en Caín al punto de que mató a su hermano. Caín escogió el camino fácil, el camino amplio, el camino abierto, donde dijo, pues le voy a entregar una ofrenda a Dios. Dios no se agradó, causó molestia, mató a su hermano y Dios lo desterró. Nos representa, fácilmente estos dos caminos. Y si nosotros seguimos adelante, capítulos más adelante, en el libro del Génesis encontramos que un hombre tuvo dos hijos muy importantes en la historia de Israel. Uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Ambos del mismo padre llamado Isaac. Ambos iban a recibir una bendición de parte de su padre. Los dos tenían la oportunidad y tenían que escoger por qué camino iban a andar. Y Esaú, en algún momento de su vida, pasó por una situación en la cual sintió mucho hambre. Y él, dice la escritura, que le vendió la bendición de su padre como primogénito a su hermano por un plato de lentejas. Y aquel hermano menor llamado Jacob rápido se aprovechó y dijo, sí te cambio la primogenitura, ten este guiso que yo hice y yo voy a recibir la bendición del primogénito. Dicho de otra manera, Esaú escogió el camino amplio y Jacob escogió el camino estrecho. ¿Por qué? Porque buscó la bendición de Dios. Esaú menospreció la bendición de Dios. Cuando nosotros menospreciamos las bendiciones de Dios, como Esaú, cuando nosotros no llegamos con nuestra mejor ofrenda delante de Dios como Caín, nosotros estamos saliéndonos del camino angosto para entrar en el camino amplio que nos lleva a la perdición. Y si nosotros buscamos en la escritura y leemos la historia de estos dos personajes ya mencionados, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente su camino los llevó a la perdición. Más adelante, en el libro del profeta Samuel, en el primer libro del profeta Samuel, encontramos a dos personajes también muy importantes que nos pueden representar también lo que significan estos dos caminos. Uno se llamaba Saúl, el primer rey de Israel. Dice la escritura que este rey era hermoso, más que todos los hombres de su época. Dice que sobrepasaba a todo israelita de los hombros para arriba. Y Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Lo sacó de cuidar las asnas de su padre para traerlo y ser rey de Israel. Samuel lo ungió para ser rey de Israel. Pero en algún momento de su vida, apenas unos pocos años de su reinado, él empezó a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. El profeta le decía, haz las cosas de esta manera, y él decía, no, yo las puedo hacer de esta otra manera. Se atrevió a ofrecer un sacrificio a Dios antes de ir a una batalla, cuando el único que podía hacer eso era el profeta. Y el profeta cuando llega le dice, neciamente has hecho. Dios no te puso para que hagas tu voluntad, sino para que escuches cuál es su voluntad y la hagas. Y le dijo, y después este mismo rey fue a la guerra. Y Dios le dijo, vas a destruir a todos tus enemigos, sus ganados, todo lo que ellos tienen. Y le volvió a desobedecer a Dios. Y el profeta le dice, Dios ya te quitó tu reino porque has hecho neciamente, porque haces tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y este rey, en vez de buscar a Dios, de arrepentirse porque había tomado malas decisiones, se empeña en seguir haciendo su voluntad y buscar el favor del pueblo, diciéndole al profeta, bendíceme delante de todos para que yo siga siendo su rey, para que todavía siga teniendo su favor. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él fuera lo suficientemente obediente para que él y su descendencia hubieran tenido el reinado de Israel. En ese mismo tiempo aparece otro hombre, un hombre al cual Dios lo sacó de entre las ovejas, llamado David.
conocido para nosotros como el rey David, el mejor quizás rey de Israel en toda la historia. Dios lo sacó de entre las ovejas, era el más pequeño entre sus hermanos. Era hermoso, pero no comparado con los otros, porque cuando Samuel ve a sus hermanos, piensa que son sus hermanos los que van a ser coronados como reyes. Pero aquel hombre que fue sacado de entre las ovejas fue llamado para ser rey. Y a este hombre se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. No fue perfecto este hombre. Cometió muchos errores, cometió graves pecados. Pero cuando él cometió pecado, no lo hizo como el anterior rey Saúl. Este hombre se arrepintió cuando fue confrontado por su pecado, porque adulteró, porque asesinó, y el profeta viene y lo confronta y le dice que él había cometido pecado. Él cae de rodillas delante de Dios y le dice a Dios en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Este hombre pecó, sí. El que tú vayas a la iglesia, el que yo vaya a la iglesia nos hace exentos de en algún momento de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestro trabajo. No nos hace inmunes a no fallarle a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el que camina en el camino ancho y el camino angosto? Es que cuando queremos caminar por el camino ancho, justificamos nuestras faltas, ocultamos nuestras faltas. Queremos ser justificados delante de los demás. Queremos hacer como si no pasara nada en nuestra vida. Pero el que quiere caminar por el camino angosto como lo hizo el rey David, él se arrepintió, se humilló delante de Dios, oró delante de Dios y le dijo, Señor, lávame, purifícame, porque hasta entonces voy a poder abrir mis labios para publicar tus alabanzas. Hasta entonces voy a poder hablar otra vez para compartir lo que tú me has dado. No va a poder ser posible si tú primero no me lavas, si tú primero no quitas de mí lo que me está consumiendo en el pecado. Estos dos reyes pueden ejemplificarnos a nosotros fácilmente estos dos caminos. Como nosotros a veces ya nos conducimos delante de Dios. Estos dos reyes eran reyes del pueblo de Israel. Esaú y Jacob eran hijos del mismo padre, Isaac. Caín y Abel eran hijos del mismo padre, Adán. Y uno transitó por el camino angosto y el otro transitó por el camino ancho. Uno recibió la bendición de Dios, los otros se fueron a la perdición. Jesucristo, cuando llega y predica el sermón del monte y llega a estos versículos del capítulo número 7, les hace una exhortación y les dice, hay una puerta que es muy ancha, muy ancha. Y pareciera que esta puerta ancha trae más bendiciones que la angosta, pero no es así. Y yo creo que los que le escuchaban podían recordar lo que ya Dios les había hablado antiguamente en el libro de la ley, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, cuando Dios le decía al pueblo de Israel, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Tú escoge ¿qué es lo que vas a tener para ti? Nosotros podemos decir, pues si Dios nos pone esto, pues obvio, yo quiero la bendición. Yo quiero la bendición. ¿Cómo voy a querer la maldición? Todos queremos la bendición. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que no muchos son los que tienen esta bendición para ellos. Hoy mi pastor en la mañana predicó un sermón que hablaba acerca de las decisiones que nosotros podemos tomar, y él tomó un pasaje del libro del profeta Jeremías, donde Jeremías le dice al pueblo de Israel, pongo delante de ti camino de vida y pongo delante de ti camino de muerte. ¿Qué es lo que vas a escoger?
lo asociaba con la historia de Josué, cuando Josué le dice al pueblo: ustedes escogen a quién van a servir. Si ustedes escogen servir a Dios o escogen servir a los ídolos de los cuales Dios ya los libró. Dice: yo y mi casa vamos a servir a Jehová, pero ustedes a quién escogen servir. Porque el camino de Dios es angosto, es estrecho, sí, tiene muchas bendiciones y todos queremos las bendiciones. Pero para tener esas bendiciones, nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos 6 personajes antes mencionados pudieran mostrarnos de una manera muy clara lo que a veces nos sucede cuando nosotros ya estamos en una iglesia o en alguna denominación en la cual quizás tú te congregas. Pero ¿qué es lo que haces? Aún ahí, ¿estás caminando por el camino angosto o estás caminando por el camino amplio? ¿Por qué? Vivimos tiempos muy complicados, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos a donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, donde todavía no sé qué interpretación algunos le pueden dar a lo que el apóstol Pablo les escribe a los romanos, cuando les dice a los romanos: les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios para ustedes, agradable y perfecta. No entiendo qué interpretación podemos darle a Santiago cuando dice: no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si nosotros queremos entrar por esa puerta estrecha, si queremos entrar por ese camino angosto, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a lo que Él nos pide y nos demanda. Y sus mandamientos para ti y para mí en este tiempo no son gravosos. A diferencia de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, a diferencia de lo que Jesús le presentó a algunos personajes en el Nuevo Testamento respecto a los 2 mandamientos más importantes de Dios. Después, si tú lees la carta del apóstol Juan, lo resumió en un mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy: ámense los unos a los otros. Porque si nos amamos los unos a los otros es porque amamos a Dios primero, y el amor de Dios se puede manifestar de ti hacia mí y de mí hacia ti. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros queremos caminar por el camino estrecho, tenemos que empezar a aplicar y vivir de acuerdo con las normas de Dios, no con las que nosotros mismos queremos establecer para nosotros. Tú y yo escogemos. Tú y yo escogemos qué hacemos, cómo hablamos, cómo vestimos, qué decimos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo nos conducimos. Eso debe darnos margen para pensar y saber por qué camino estamos caminando. La voluntad de Dios sigue siendo la misma. Estrecho es el camino que lleva a la vida. Y hay que encontrarlo. Hay que buscar a Dios para saber qué es lo que esto significa. La primera predicación que yo di por este medio estuvo basada en la vida y la experiencia de Juan el Bautista. Y yo les compartía y les decía que con Juan el Bautista llegaba la gente y le preguntaban: ¿qué tenemos que hacer? Porque ahorita quizás la pregunta no es solamente pensar y meditar en qué camino yo estoy, sino qué puedo o qué debo
de hacer. Nosotros podemos ver a través del Nuevo Testamento que uno de los personajes más rechazados, más señalados por sus faltas y por sus pecados, eran los publicanos. Se mencionan dos publicanos en especial que se acercaron con Jesús. Uno fue Mateo y el otro fue Zaqueo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la predicación de Juan el Bautista, dice que muchos publicanos llegaban con él y le decían: ¿qué tenemos que hacer? Y él les decía: no cobren impuestos de más, no extorsionen a la gente, no hagan abuso de su autoridad. Ustedes son llamados para poder estar apoyando a su gente, no para estarla maltratando, no para estar ustedes agobiándolas con tantas cosas para ustedes sacar su propio beneficio. Él les decía: tienen que ser justos. Y eso es lo que Dios nos pide, te pide a ti y me pide a ti, a mí. En cualquier cosa en que nosotros nos desenvolvemos, tenemos que aprender a ser justos. Tenemos que hacer lo que es correcto. Hacer lo correcto cuesta mucho, pero es lo que Dios está esperando de nosotros. Y personajes se acercaban con Jesús y le preguntaban: ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús les decía: hagan lo que es correcto, hagan lo que es bueno. Eso es lo que Dios nos demanda, eso es lo que va a determinar por qué camino voy yo caminando. Porque puedo yo ir cada domingo a la iglesia, puedo cada domingo ir a cantar, puedo cada domingo sacar mi cartera y poner en un sobre mi diezmo. Pero si en mi trabajo no soy justo, si en mi casa no muestro que Cristo vive verdaderamente en mí, si mi esposa y mis hijos no pueden ver que yo soy un hijo de Dios, entonces estoy equivocando el camino. No estoy de acuerdo a la voluntad de Dios. En la iglesia, en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, donde quiera que yo me encuentre, tengo que vivir de acuerdo a lo que Jesucristo me dice. Cuando yo llegué a la iglesia tenía 17 años apenas. Y había un grupo de jóvenes, como en todas las iglesias de esta denominación, y hacían un voto que llamaban el voto del higuero. Y el voto decía: continuamente me esforzaré en vivir y en ayudar a otros a vivir conforme al ejemplo de vida y de experiencia que encontramos en Jesucristo. Me abstendré de todos aquellos actos mediante los cuales no glorifique a Dios, y tomaré parte activa en los trabajos de la vida y de la iglesia. De la liga, perdón, no de la vida, de la liga y de la iglesia, o sea, del grupo de jóvenes y de la iglesia. Yo tenía 17 años, no tenía la menor idea de lo que era la vida de la iglesia. Llegué de un barrio ahí de Piedras Negras, de la Infona loca, le dicen. Nada más imagínense cómo es el barrio, todavía hasta la fecha le dicen igual. No tenía ni idea de qué significaba eso. Yo decía: yo no puedo decir esas palabras, yo no puedo hacer eso que dicen estos jóvenes, esforzarme a vivir y ayudar a otros a vivir conforme al ejemplo de vida y experiencia que encontramos en Jesucristo. Pero eso era lo que Dios esperaba de mí. Y no es por mis méritos, no es por mi esfuerzo. Cuando yo llego a Dios, Él me da el Espíritu Santo para que entonces eso se haga realidad. Para que eso se haga realidad en tu vida y en mi vida. Podemos vivir de acuerdo al ejemplo de vida y de experiencia que encontramos en Jesucristo. Dios quiere que caminemos, que entremos primeramente por esa puerta estrecha y que caminemos por ese camino angosto. Con esto termino. Tú que es la primera vez que escuchas este mensaje o un mensaje de la palabra de Dios, déjame decirte que si Cristo no habita en tu corazón,
estás caminando por un sendero que te lleva a la perdición. No importa qué tan bueno te consideres, si Cristo no está en tu vida, tu final, el final de tu camino es la perdición. Es la muerte y la muerte eterna. Pero Dios te da la oportunidad de que abras tu corazón a Jesucristo y le digas: Señor, te necesito. Necesito que perdones mis pecados y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y vas a ver cómo las cosas viejas que te alejaban de Dios van a pasar y Dios va a empezar a hacer muchas cosas nuevas, buenas en tu vida. Este es un mensaje para ti que quizás ya tienes tiempo en la iglesia. No importa el tiempo que tengas. Dios quiere que tú vivas de acuerdo a su voluntad. Que hagas las cosas que Él te manda hacer, no las que tú quieres hacer, las que Dios te mande hacer. Dios no quiere que a lo malo le llames bueno y a lo bueno le llames malo. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que presentes delante de Él una ofrenda como la que presentó Caín. Dios quiere que cuando tú llegues con tu ofrenda, sea de alabanza, sea monetaria, sea de gratitud, cualquiera que sea, llegues con todo tu corazón, con lo mejor para Él. Dios no quiere que menosprecies todas las bendiciones que Él tiene para ti, como Esaú menospreció la primogenitura que le correspondía y que su hermano Jacob tomó. Dios no quiere que seas como Saúl, obstinado, desobediente a la voluntad de Dios, donde él hacía su propia voluntad. Quiere que tengas el corazón de David, porque también puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, que busca hacer su voluntad y que busca agradarle a Él, y que cuando le falla es lo suficientemente honesto para decirle: Señor, me equivoqué, te fallé, perdóname. Dios quiere que camines por el camino angosto. Dios quiere que hagas su voluntad. Dios quiere que vivas de acuerdo a su voluntad. Esa es la voluntad de Dios para ti. Hay un camino angosto. Este nos lleva al campo de oración. Un lugar hermoso para estar en comunión con Dios. Dios quiere que tú transites por ese camino. Dios quiere que tú le busques. Dios quiere que hagas su voluntad. Puedes pensar y decir: es que no es tan fácil. Déjame decirte que es cierto. No es tan fácil. Pero si tú entregas tu vida a Jesucristo, si ya entregaste tu vida a Jesucristo, Él tiene su Espíritu Santo que te lo ofrece sin medida para que te ayude a seguir adelante. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Por cuál camino quieres andar? Es muy fácil decir: quiero el camino de la vida, quiero el camino de la bendición, quiero el camino del favor de Dios. Pero para transitar por ese camino necesitas acercarte a Él con todo tu corazón. Necesitas no menospreciar las bendiciones que Él tiene para ti, y necesitas empezar a hacer su voluntad y no la tuya. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos ayude para que ese camino que nos lleva a la vida siempre transitemos por Él. Señor y Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, tú pones delante de nosotros camino de vida y camino de muerte, como le dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Danos la sabiduría, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor, para poder transitar por ese camino que lleva a la vida. Pero, Padre, que lo hagamos conforme a tu voluntad. Señor, que lo hagamos de una manera práctica en nuestra vida diaria, Señor.
Los jóvenes, Padre, siendo honestos en su escuela, viviendo, Señor, conforme a lo que tú haces, Señor, en aquellos que entregan su vida a ti. Padre, aquellos matrimonios, Señor, Padre, que vivan de acuerdo a tu voluntad, Señor. Aquellos, Padre, que tú has puesto en el trabajo y apoyo en sus iglesias, Señor, que lo hagan como para ti, Señor, y no como para los hombres, Padre. Que aquellos que nos has puesto, Señor, en algún negocio, en algún trabajo, Padre, lo hagamos como para ti. Que hagamos todo, Padre, decentemente, que lo hagamos todo con orden, Padre, de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra, Padre. Que podamos entender, Señor, la diferencia entre el camino del mundo, Señor, entre las tendencias del mundo y, Padre, lo que tú quieres hacer de nuestra vida. Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, yo pongo la vida de las personas que están viendo este mensaje. La decisión es nuestra, Señor. Tú de una manera arbitraria no nos vas a pasar de un camino a otro. Nosotros solos decidimos en qué camino estamos, sobre qué camino transitamos. Señor, permite que escojamos el camino de la vida, el camino angosto que nos lleva a la vida, el camino angosto que nos lleva a hacer tu voluntad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues cosas nuevas, Jesús contigo, en su nombre ha de hacer. Pues cosas nuevas, Jesús contigo, en su nombre ha de hacer. Antes de terminar esta transmisión, les recuerdo, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Ustedes hoy con un clic en su computadora o un toque en su celular pudieron ver esta transmisión, pero también la pueden compartir. Pueden darle un mensaje de ánimo, de aliento, de exhortación a aquella persona que le manden esta predicación, para que conozcan más de la palabra. Cuando nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios, en algún momento esta va a dar fruto. Dios tuvo paciencia conmigo, quizás Dios tuvo paciencia contigo que me estás escuchando, y Dios tiene paciencia con esa persona que ahorita pone en tu mente y que piensas, ya le compartí mucho, o esa persona está muy cerrada a las cosas de Dios. Compártele este mensaje. Ese es el propósito de esta iglesia virtual, Juan 14:2. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Hay lugar para todos, no importa tu condición. Lo que Dios está esperando es que en algún momento su palabra haya cabida en tu corazón, para que abras tu corazón a Jesucristo y le digas, aquí está mi vida, hazme un hijo tuyo. Vamos también a orar para recoger una ofrenda. Esta ofrenda, tú eres el administrador de esta ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón en esta hora, sepáralo y guárdalo allí. Y Dios te va a indicar a qué persona tú vas a extenderle la mano y le vas a decir, esta es una bendición de Dios para ti. El día de ayer, en un testimonio rápido, llegó una persona a mi negocio y yo tenía la ofrenda de la semana pasada todavía, y ya era sábado, y llegó muy afligido porque le acababan de avisar que un hermano de él había fallecido aquí en la ciudad de Morelos, y que no tenía para el camión, ni tan siquiera para el camión para venir hasta este lugar. Y me dijo, llevaba unas herramientas en su mochila, y me dijo, mire, le dejo esta herramienta, pero por favor, ayúdeme para poder transportarme a Morelos, ahorita me urge. Y le dije, mire, esta es una bendición de Dios para usted no tiene que dejarme herramientas, no se lo voy a prestar, esta es una bendición de Dios para usted, Dios se lo manda a usted.
En ese momento el hombre empezó a llorar, dándole gracias a Dios. Tú puedes marcar la diferencia. A lo mejor no va a haber fotos para transmitir eso, no va a haber un video para eso. Pero si tú extiendes tu mano y le dices a alguien, esa es una bendición de Dios para ti, Dios te va a bendecir de una manera muy, muy especial. Y vas a ser de bendición también para otros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que lo que Él ponga en nuestro corazón lo podamos dar con alegría, con libertad, de todo nuestro corazón. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Padre, tú has suplido todas nuestras necesidades, pero Señor, hay personas que están pasando por necesidad. Podemos ver a nuestro alrededor, Señor, como hay personas que a veces tienen escasez, a veces tienen alguna pérdida, Señor. A veces necesitan que alguien les extienda la mano para aligerar un poco su carga. Haznos instrumentos útiles, Señor, en tus manos, para llevar una ofrenda de bendición a aquellos que lo necesitan, Padre. Lo ponemos en tus manos, bendito Dios, y tú pon, Señor, la persona que más lo necesita, Señor, para ir y decirle, esa es una bendición de Dios para ti. Y Señor, te damos muchas gracias porque tú sigues siendo fiel, tú sigues supliendo todas nuestras necesidades, tú sigues siendo nuestro proveedor. Padre, se cumple tu palabra cuando dice que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las cosas, Señor, nos van a ser añadidas. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Síganos siguiendo por Facebook, por la página Juan 14.2, en YouTube también, Narciso Santos, Juan 14.2. Es una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes por este medio y ustedes también la pueden compartir. Un clic de su computadora y esta palabra puede seguir llegando a otras personas. Dios me los bendiga, Dios les guarde.